La reina de los tristes destinos, como se conocía a Isabel II, tuvo que exiliarse finalmente en 1868, tras el triunfo de la revolución conocida como la Gloriosa. Dos años más tarde abdicaría en favor de su hijo Alfonso XII, un rey que moriría joven y que vería fallecer mucho antes al gran amor de su vida. Alfonso XII. Alfonso nació en el Palacio Real de Madrid el 28 de noviembre de 1857. Dado que existían serias sospechas de que el verdadero padre de Alfonso fuera el amante de la reina, Enrique Puigmontó, al recién nacido se le empezó a conocer entre los miembros de la corte con el apelativo de, como no, el Puigmoltejo. Alfonso XII era de constitución débil y con una propensión bastante evidente a enfermar, pero su debilidad física no iba acorde con su capacidad intelectual. Su facilidad para el contacto personal, heredada de su madre, lo cierto es que le resultó muy útil. En cambio, la ausencia de una referencia paterna clara le marcaría el resto de su vida refugiándose en su tutor, José Osorio, duque de Sexto, y posteriormente en el político Cánovas del Castillo. Muy pronto el joven príncipe se aficionó a los deportes como la caza, la esgrima y sobre todo, es curioso además, el patinaje sobre hielo, que consiguieron dar vigor a una endeble constitución física. Su despertar sexual, como no cabía esperar de otra manera en un Borbón, fue muy temprano. Ocurrió, según parece, durante su estancia en el Colegio Theresianum de Viena. Allí conoció a la cantante de ópera Elena Sanz, con la que mantuvo un romance propiciado por la propia Isabel, que parece ser urdió toda una trama para que ambos jóvenes pudieran conocerse. De esta forma, la madre utilizaba con su hijo los ardides aprendidos de sus propias correrías. Sin embargo, la relación de Alfonso con Elena fue algo más que una aventura pasajera. Su relación perduraría en el tiempo. El rey retiró a su amante de los escenarios, dotándole además de una vivienda y una manutención. Incluso la propia reina se refería a ella como su nuera ante Dios. El romance con Elena se mantuvo durante el matrimonio con María de las Mercedes, y a la muerte de esta fue en Elena en quien el monarca buscó consuelo. Pero Alfonso no sería un buen Borbón, es verdad, si solamente hubiera mantenido una relación con Elena Sanz. También se le relacionó con otra diva del bel canto, Adela Borghi, con una mujer casada, la esposa del embajador de Uruguay en España, con quien además tendría otro hijo bastardo, y con una guardabarrera, Adela Aymerich, a la que había conocido en un viaje del rey desde Valencia a Barcelona y con la que también tendría otro hijo bastardo. Pero muy joven, siendo joven, su madre, Isabel II, quiso que su hijo pues conociera, claro, habiendo vivido de ella y conocido el tema sexual tan de cerca y tan continuado, pues quería que su hijo aprendiera. Y lo que hizo fue contratar a una madame de París, que era esta Madame Ratazzi, que era una aventurera, y esta le enseñó a Alfonso XII todas las ars amandi, las artes de amar. Luego tuvo otra amante, que fue Adelina Borghi,
que la llamaron la Biondina. Adelina Borghi era una actriz de teatro que enfadaba mucho a la reina María Cristina, porque claro, iban al teatro a ver actuar a la Biondina, a Adelina Borghi, que estaba liada con Alfonso XII, y todo el público miraba al palco donde estaba Alfonso XII cuando salía la Biondina, y la aplaudían y tal, y esto le molestaba muchísimo a la reina María Cristina, hasta que habló con el jefe del gobierno, Cánovas del Castillo, y le dijo que buscara la excusa, la oportunidad para que la expulsaran de España y que se la sacaran de encima, ¿no? Y así lo hizo, lo pusieron a la frontera, le dieron, claro, mucho dinero y tal, porque podía vivir tranquilamente en París. Pero claro, ¿qué pasó? Pues que el rey se iba mucho de viaje a París. Fue esto muy difícil. Y esta fue la segunda amante de Alfonso XII. La más importante fue esta, Adelina Borghi. La otra no, la otra era una profesional. Aunque quizás su gran amor fue su primera esposa María de las Mercedes de Orleans. Se conocieron en París, donde residía la familia real exiliada desde la Revolución de 1868. Pero las malas relaciones de la reina Isabel II con el padre de Mercedes obligan en un principio a llevar el noviazgo en el más absoluto de los secretos, pese a que las dos madres de los novios eran hermanas. Las malas relaciones de Isabel II con el padre de la novia, el duque de Montpensier, venían porque éste había confabulado contra la reina, llegando a financiar la revolución de 1868 y opositando para rey en las votaciones que eligieron a Amadeo I, rey de España. Dicho amor casi imposible cautiva al pueblo de Madrid y facilita que la reina dé los permisos oportunos para que el matrimonio pueda efectuarse, aunque en la realidad no aprobará nunca el enlace. El 23 de enero de 1878, Alfonso de Borbón y María de las Mercedes de Orleans contraen matrimonio en la Real Basílica de Atocha. Pero la felicidad duró poco tiempo. A los 6 meses de su boda, María de las Mercedes muere a causa del tifus. Su cuerpo es enterrado en una capilla del monasterio del Escorial y no en el Panteón Real, pues este derecho estaba reservado solamente a las reinas que hubiesen tenido descendencia. En el año 2000, sus restos fueron trasladados a la Catedral de la Almudena, de la que había sido principal impulsora, cumpliendo el deseo personal del propio Alfonso XII. Con respecto a María de las Mercedes de Orleans, hija de los duques de Montpensier, se ha levantado toda una leyenda, ¿no?, diciendo que fue el gran amor de Alfonso XII. Y eso no es cierto. Hay una película española que tuvo muchísimo éxito de taquilla, que fue ¿Dónde vas, Alfonso XII?, que narraba precisamente este idilio amoroso, que culminó, como todo el mundo sabe, con la muerte prematura de la reina. Pues digo, no fue así. No fue así porque hay una carta. Los documentos en la historia de los Borbones y en general en la historia son fundamentales para saber lo que ocurrió en verdad. Y como digo, hay una carta escrita por el marqués de Molins al entonces presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, que se conserva en la Real Academia de la Historia. Y es una carta que está escrita en diciembre de 1877. Bien, en esa carta Isabel II hace la confidencia al marqués de Molins de que su hijo Alfonso está manteniendo relaciones con otras mujeres aún antes de desposarse con la reina María de las Mercedes y mientras dura el idilio de Alfonso XII con ella.
En octubre de ese mismo año de 1877, tres meses antes de la fecha de esa carta, Alfonso XII va a ver a Elena Sanz, a la cantante de ópera, en el Teatro Real, que actúa aquel día junto con el tenor Julián Gayarre. Y él ya la conoce desde hace varios años, la conoce desde su adolescencia, cuando Alfonso XII, que no es entonces, claro, Alfonso XII, cuando Alfonso, príncipe de Asturias, tiene 15 años, Elena Sanz va a verle al Instituto Teresiano en Viena, donde él está. Y previamente ha actuado en el Palacio Basileski. Elena Sanz, ante los ojos, ante la mirada perpleja de un adolescente, como es entonces Alfonso, que se queda deslumbrado por su belleza. Belleza que deslumbra también a Benito Pérez Galdós y a Emilio Castelar, que escriben pues, unos retratos de ella muy bonitos en aquella época. Bien, como digo, Elena Sanz está en el corazón de Alfonso XII mucho antes de que lo esté María de las Mercedes. Y de hecho, Elena Sanz da dos hijos bastardos a Alfonso XII, que son Alfonso y Fernando, que nacen después de la muerte de María de las Mercedes. En honor a la verdad, y para ser justos, diremos que Alfonso XII sí estuvo enamorado de María de las Mercedes, pero que no fue su único amor, ni mucho menos. Él se enamoró perdidamente de ella, fue a visitarla al Palacio de San Telmo en Sevilla, donde estaba con sus padres, los duques de Montpensier, e incluso tomó la decisión de casarse con ella, aun a costa de enfrentarse con su madre Isabel II, porque claro, el duque de Montpensier había sido uno de sus enemigos más acérrimos durante la Revolución de 1868, que mandó a Isabel II al exilio. De manera que Alfonso XII pasó por encima de su madre para desposarse con la hija de su odiado duque de Montpensier, pero Alfonso XII siempre fue un mujeriego, como la mayoría de los Borbones, y desde luego el gran amor de su vida fue Elena Sanz, con la cual, insisto, tuvo dos hijos, fruto de ese amor, y con la cual no se pudo desposar por razones obvias. Lo cierto es que el rey quedó francamente desolado por la muerte de su reciente esposa, retirándose al palacio de Riofrío. El amor de la pareja se reflejaría en numerosas tonadillas que corrieron de boca en boca y en la realización de dos películas de enorme éxito ya en el siglo XX. Más tarde el rey se volvería a casar por obligación con la princesa austríaca María Cristina de Habsburgo-Lorena, una mujer austera, una ferviente católica y de recias costumbres, todo lo contrario al extrovertido y liberal monarca. Alfonso XII es dentro de la segunda etapa de los Borbones, segunda etapa considerada a partir de la restauración posnapoleónica, el personaje podría decirse respetable, el personaje, porque no hay otro. Porque ni Fernando VII, ni Isabel II, ni Alfonso XIII se merecen el más mínimo respeto histórico por su actuación personal y pública. Alfonso XII es una oportunidad perdida, de las varias oportunidades perdidas que ha tenido este país, y puede pensarse que si hubiera vivido más de los 27 años que vivió, España hubiera sido bastante diferente.
aparte de esa aureola romántica que siempre le ha rodeado por aquel matrimonio con la desdichada María de las Mercedes, etcétera, etcétera, que también pues únicamente contribuye a dar una imagen edulcorada que no tiene nada que ver con la realidad. Hubiera podido darle a la monarquía borbónica un giro que luego su mujer, como regente, anuló completamente. Pese a que Alfonso XII fue un monarca muy querido por el pueblo, no estuvo, sin embargo, a resguardo de las críticas de un sector por entonces emergente, el de los movimientos obreros. En la segunda mitad del siglo XIX, los movimientos obreros empezaron a cobrar relevancia en la vida política y social. Posicionados generalmente en territorios cercanos a los extremismos ideológicos, muchos de ellos hicieron de la acción violenta su forma de lucha. En la España de las desigualdades de finales de siglo, el movimiento caló rápidamente en la clase trabajadora. En un principio se combatía el abuso del empresario con la huelga revolucionaria y al gobierno con la acción política. Pero cuando estas acciones fallaban, los anarquistas no dudaban entonces en pasarse a la clandestinidad para desde allí iniciar la lucha armada. No es de extrañar, pues, que el movimiento anarquista pusiera en su punto de mira al entonces rey de España, Alfonso XII, quien sufrió dos importantes atentados en su vida. El primero de ellos ocurrió el 25 de octubre de 1878. Un tonelero, Juan Oliva, disparó 3 veces contra el rey durante un desfile militar que el propio monarca encabezaba. El atentado ocurre a la altura del número 93 de la calle Mayor, curiosamente muy cerca de donde, años más tarde, sufrirá un grave atentado su hijo, Alfonso XIII. El rey, afortunadamente, salió ileso. El anarquista fue capturado y condenado a muerte. Fue ejecutado el 4 de enero de 1879. El siguiente atentado ocurrió apenas un año después, el 30 de diciembre de 1879. Alfonso XII y María Cristina regresaban de un paseo por el Retiro. El rey conducía el faetón y la reina María Cristina iba sentada a su lado. De repente, de entre la muchedumbre que esperaba la entrada a Palacio de los Reyes, se destacó el panadero Francisco Otero, quien realizó 2 disparos contra los monarcas. Fue, en este caso, la rápida reacción de la reina, protegiendo la cabeza de su esposo, la que evitó un fatal desenlace. Rápidamente Otero fue detenido y el criminal confesó su delito. No se pudo comprobar, no obstante, su filiación a ninguna de las organizaciones extremistas que operaban por entonces, aunque él, es verdad, se confesó socialista. Condenado a muerte, el rey quiso indultarle, pero Cánovas del Castillo insistió en llevar a cabo la ejecución, que se produjo el 14 de abril de 1880, como forma de escarmiento ante posibles nuevos intentos. Admirable fue, eso sí, la serenidad que mostró el reo en el patíbulo, ya que se permitió dirigirse al verdugo con estas palabras: «Tenga buen pulso para no hacerme padecer». El intento de conmutación de la pena por parte del rey da buena muestra, es verdad, de la serenidad en los momentos complicados, como también de su benevolencia. Así lo demostraría en 1885 en Aranjuez, cuando estalló el brote de cólera. Enterado el monarca y desoyendo a médicos y consejeros, se acercó hasta la población para visitar a aquellos que estaban enfermos. Es verdad, este gesto sería muy apreciado por la población,
que aumentó aún más, si cabe, el afecto que sentía hacia su joven rey. Pero es muy probable que esta visita acelerara también la enfermedad que desde joven padecía el monarca, ya que poco tiempo después de la visita, el 25 de noviembre de 1885, fallecía Alfonso XII en el Palacio del Pardo. Solo contaba 28 años de edad. Uno de los reinados más cortos de toda la historia de la monarquía española lo tenemos en Alfonso XII. ¿De qué fallece Alfonso XII? Pues fallece de una enfermedad que es muy frecuente en aquella época, que lo sigue siendo a día de hoy. La diferencia radica en que ahora tenemos fármacos para tratarla y en aquella época no, y que es la tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa, está producida por un bacilo, se llama bacilo de Koch, en honor a su descubridor, y en algún momento de su vida Alfonso XII debió de tener contacto con este bacilo y poco a poco fue desarrollando la enfermedad. ¿Cuáles fueron los síntomas o cómo podemos sospechar esta enfermedad? Pues básicamente porque el rey empezó a adelgazar, empezó a perder peso, empezó a perder apetito, tenía una tos permanente y además tenía accesos de lo que ahora llamamos hemoptisis, que no es otra cosa que esputos con sangre, que son los síntomas cardinales que utilizamos ahora mismo para llegar al diagnóstico de la tuberculosis. Como digo, en aquella época no había, por una parte no se podía llegar a un diagnóstico adecuado y por otra parte no había tratamiento. O sea que era una enfermedad, lejos de ser rara, habitual en la época que le tocó vivir a Alfonso XII. Alfonso XIII. Alfonso XII agonizaba en el Palacio de El Pardo cuando se enteró que su esposa estaba embarazada. De inmediato solicitó a la reina que en caso de que el nuevo hijo fuera varón, bajo ningún concepto se le impusiera el nombre de Alfonso, y si en cambio el de Fernando. La superstición del rey hacia el nombre de su hijo provenía del hecho de que si el neonato llegase a reinar, lo haría bajo el nombre de Alfonso XIII, el número tradicional de la mala suerte en España. Consciente era el rey de la mala suerte que acompañaba a los Borbones en demasía como para tentarla. María Cristina sí se lo prometió a su marido, pero finalmente al heredero se le impuso el nombre de Alfonso XIII, increíblemente por decisión de los ministros que tomaron cartas en el asunto. María Cristina procedía de una Austria-Hungría cerrada, retrógrada, como era la de Francisco José, a pesar de sus fastos aparentes, y transmitió a su hijo, de acuerdo con los elementos más reaccionarios de la familia, véase la infanta Isabel, la chata, la célebre chata, icono del populismo madrileño, era una mujer que gustaba mucho de tratar con el pueblo hasta un cierto punto y que tenía muy imbuido su sentido de pertenencia a la dinastía a la que pertenecía, y está comprobado uno de los elementos digamos más perversos en la educación del joven Alfonso XIII. A los defensores de María Cristina, viuda abnegada, madre ejemplar, podría olvidárseles, con toda seguridad se les olvida la actuación que tuvo cuando murió su marido. Cuando Alfonso XII muere, las primeras acciones de esta mujer que el gobierno le exige pues es jurar que efectivamente esté embarazada, con lo cual se le hace regente a la espera del nacimiento del hijo o hija que viniese,
inmediatamente pone en marcha la maquinaria de la venganza. Aquel modelo de madre, aquel modelo de católica ejemplar, se dedica a machacar por todos sus medios, que eran muchos, a todos los amigos que habían sido de su marido, empezando por el duque de Sexto, célebre personaje al que ella culpaba de haber sido el que arrastraba a la mala vida a su marido, etcétera, etcétera. Pulverizó a todos los que habían andado alrededor de su marido y luego se lanzó a la presa más codiciada, que era Helena Sanz, cantante de ópera, que había tenido 2 hijos con el rey, que había convivido con él, que le había dado una vida tranquila y agradable y que se había convertido para ella en la verdadera bestia negra, era la gran enemiga, ¿no? Ella la persiguió, la hostilizó todo lo que pudo. Helena Sanz, que había dejado su carrera económicamente mucho más fructífera que el amantazgo con el rey, recurrió, y esto es muy curioso e interesante ver, a los servicios legales de un abogado importante de la época, que era don Nicolás Salmerón, antiguo titular de la presidencia de la Primera República, que le defendió sus intereses enfrentado a los intereses de Palacio, ¿no? Se hincó incluso una causa, hubo juicio, un juicio que fue silenciado por la prensa de la época en los primeros años del siglo XX. El rey no fue citado, Alfonso XIII no fue citado a declarar por ser quien era. La reina ex regente, la reina madre María Cristina, sí fue a declarar, y después de largos años de haber instigado, pagado, maquinado la persecución de Helena Sanz y de sus 2 hijos, ante el tribunal dijo que nunca había tenido constancia de ninguna infidelidad de su marido, Alfonso XII. Importante, aparte de esto, que podría quedar ahí el asunto, importante saber que todos los dineros que entraron en las arcas reales procedentes de esquilmar por vías legales, pero con mucho artilugio, a los antiguos amigos de Alfonso XII, no quedaron en las arcas reales, sino que fueron a engrosar las cuentas privadas de doña Virtudes, que se benefició económicamente de su venganza, con lo cual hay que suponer que su satisfacción debió ser doble. Machacó a sus enemigos y se quedó con su dinero. En fin, me parece que los personajes que por la historia son tratados de forma también desproporcionadamente positiva, pues merecen también una visión un poco más objetiva, digo yo. El rey Alfonso XIII nació el 17 de mayo de 1886 y él sí fue rey desde el mismo momento de su nacimiento, aunque su madre, María Cristina, ejerció la regencia hasta que alcanzó su mayoría de edad. Podemos decir que la infancia del heredero a la corona estuvo marcada por una preocupación exagerada acerca de su salud. Alfonso vivió obsesionado por la presencia de una supuesta maldición que pendía amenazante sobre él y sus descendientes, asociada, además, a un mes específico del año. Este es el mes de mayo. Y es que, de hecho, si analizamos su biografía, veremos la importancia que efectivamente tuvo el mes de mayo a lo largo de su vida. Nació en el mes de mayo de 1886. En el mes de mayo de 1905 se le diagnosticó por primera vez la tuberculosis. En mayo de 1906 se produjo su matrimonio y también su atentado. En 1907, y cómo no, en el mes de mayo, nacería su primogénito de nombre Alfonso, y que por padecer hemofilia tuvo que renunciar al trono. Y por fin, en mayo de 1910, nacería muerto su hijo Fernando. No es de extrañar, pues, el pánico que sentía el rey ante el mes de mayo. Además,
Algunos doctores le habían diagnosticado el padecimiento de un trastorno depresivo, agravado por las preocupaciones inherentes al cargo. A punto estuvo el rey de perder la vida víctima de un atentado. El primero de ellos sucedió en París, la noche del 31 de mayo al 1 de junio, otra vez el mes fatídico, del año 1905. El joven monarca regresaba junto al presidente francés Loubet de una representación en la ópera cuando, al paso de los carruajes, alguien lanzó una bomba que afortunadamente no produjo víctimas. Son gajes del oficio, llegaría a comentar el monarca. Un año después de este frustrado regicidio, el rey se casaba con Victoria Eugenia de Battenberg en los Jerónimos de Madrid el 31 de mayo de 1906. Una vez acabada la ceremonia, la larga comitiva inicia su viaje de retorno a Palacio. A las 2:20 de la tarde, la carroza que transportaba a los recién casados pasa por el número 88 de la calle Mayor, a escasos metros de su destino. Este es precisamente el edificio de la calle Mayor de Madrid, en aquel balcón, en la quinta planta, desde el que el anarquista Mateo Morral lanzó el ramo de flores al paso de la comitiva en la boda de sus majestades los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. En un balcón de la finca y confundido entre la multitud que aclama a los soberanos, se encuentra Mateo Morral. Hijo de una acaudalada familia de Sabadell, había recibido su instrucción anarquista en Alemania, en uno de sus múltiples viajes por Europa. De regreso a España, empieza a trabajar con Francisco Ferrer y Guardia, conocido anarquista catalán y fundador de la Escuela Moderna. A primeros del mes de mayo de 1906, Morral viaja a Madrid con el fin de preparar un atentado contra el monarca. Elige el acontecimiento de la boda real prevista para el 31 de ese mismo mes. Es el mes maldito de Alfonso XIII. En Madrid reside en varias pensiones que paga religiosamente y finalmente se instala en una casa de huéspedes cita en el número 88 de la calle Mayor, y por donde ha de pasar el cortejo nupcial. Allí prepara el artefacto que lanzará a los recién casados. Se trata de una clásica bomba de las llamadas Orsini, un tipo de bomba muy usada en los atentados anarquistas de finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando la comitiva alcanza el número 88 de la calle Mayor de Madrid, Morral introduce la bomba en un ramo de flores y desde el balcón de la pensión lo lanza hacia la calle. La dinamita y la nitrobencina de que está compuesto causan verdaderos estragos. La escena es indescriptible. Gente huyendo despavorida, caballos desbocados, heridos, muertos. Mateo Morral aprovecha la confusión para huir entre la muchedumbre a refugiarse en la redacción del diario El Motín, que dirige otro simpatizante anarquista, José Naskens. Mientras tanto, los reyes, que han resultado ilesos, alcanzan la seguridad de Palacio. El monarca vuelve a repetir las palabras que pronunciara un año antes tras el atentado sufrido en París. Son gajes del oficio, dice. El atentado se salda con la cifra de 28 muertos y más de 100 heridos. Mateo Morral, ayudado por Naskens, se traslada a Torrejón de Ardoz, desde donde tiene previsto huir a Barcelona en tren. Pero el 2 de junio, mientras se encuentra en un ventorrillo donde había parado a comer, es reconocido. Un guardia forestal le pide que le acompañe al exterior.
Morral, en principio, no opone resistencia, pero apenas han abandonado el local cuando se vuelve hacia él y le mata de un tiro. Acto seguido, se coloca el revólver en el pecho y se suicida. El perfil de Mateo Morral, el frustrado asesino del rey aquel mes de mayo de 1906, no se correspondía en absoluto con el tan difundido del autor de crímenes tan espectaculares como se daban en la Europa del momento. No era en absoluto una persona procedente de un medio miserable, analfabeto, poco instruido, desesperado y demás. Todo lo contrario, pertenecía a una familia catalana acomodada, tenía un nivel de estudios muy superior al de la media en aquel entonces, y otro elemento muy importante es que había estado temporadas largas en Europa, cosa muy poco habitual en la España del momento. Se relacionaba en Cataluña, lo había hecho con Ferrer Guardia, personaje muy destacado en la tarea de reforma, de la necesaria reforma de la educación, relación que a Ferrer Guardia le costó la vida y con unas consecuencias que todos conocemos. En Madrid, Mateo Morral se relacionó con personajes muy destacados de la vida intelectual, personas como Pío Baroja, como Valle Inclán, etc. Quiero decir que no era una persona, no era un asocial en absoluto. Lo que le llevó a atentar contra el rey pues pudo haber sido una construcción que él se hizo y que pensó que con ello solucionaba unos graves problemas. Independientemente de los efectos humanos que tuvo el atentado, que por desgracia fueron totales para las víctimas que cayeron, el atentado del año 6 indudablemente hubiera dado un giro muy importante en la historia de España. No se puede hablar de lo que hubiera podido ser, porque eso siempre he considerado que la historia del sí es un absurdo, no es más que una creación literaria, que como creación literaria está bien, pero que no tiene que superar ese nivel. Indudablemente, el personaje de Alfonso XIII fue absolutamente negativo para la historia de España, en todos los sentidos y sin paliativo posible. Ha habido, desde el mismo momento de su exilio hasta ahora mismo, ha habido toda una serie de tratamientos en positivo de su actuación, que no han sido capaces de desmentir la idea pues, en conjunto negativa del mismo. ¿Qué hubiera sido la España del año 6 sin Alfonso XIII? Indudablemente muy distinta. Mejor, peor, si hubiera podido evitar el gran drama de la guerra 30 años después, eso no se puede saber y es un absurdo hablar de ello. Lo que sí puede decirse es que si aquel magnicidio hubiera triunfado, en principio hubiera desaparecido de la cúpula del Estado un personaje que únicamente sirvió para perjudicar los intereses de sus súbditos. Eso es todo lo que se puede decir. Lo que hubiera podido venir después, lo que se hubiera podido producir, eso entra en un tratamiento que ya no se puede llamar historia. Mateo Morral pienso que es un personaje interesante y prueba de ello son los testimonios precisamente de estos que hablábamos, personajes de la valía intelectual de un Valle Inclán o de un Baroja que le dedicaron sus tratamientos literarios, que lo valoraron, en unos momentos en que hacer una valoración positiva de Mateo Morral a uno le podía llevar a la cárcel, o a algo peor, como era la España de aquella restauración, en fin, que tenía muy poco que ver con la democracia, ¿no?
Creo que también Mateo Morral es personaje digno de una consideración pues, más amplia de la que habitualmente se le ha concedido. Transcurrido más de un siglo desde aquel 31 de mayo de 1906, actualmente solo queda en Madrid este monumento que recuerda a las numerosas víctimas de aquel fatídico día. Pero la maldición no había abandonado a Alfonso XIII. En 1913, Madrid se vio sembrada de octavillas en las que podía leerse: el próximo día 13 de este año 13 morirá el rey 13. Y fue en ese día cuando otro anarquista, Sancho Alegre, le disparó a su paso por las calles de Madrid.